Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy, este día, vamos a estar hablando sobre el divorcio. ¿Qué fue lo que el Mesías, Yeshua, dijo exactamente hace más de 2000 años allá en Gadara, en Israel? Mensaje original, tal cual fue proferido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es tu programa Fusión Cristiana Universal, que lo preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos, para que le sientas toda la potencia espiritual y lo veas en esa enésima dimensión. Tienes que meditarlo cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Iniciamos. Debe ser una plaza más bien comercial. No es un mercado, pero poco le falta, porque está circundada de fondaques en los que hay depósitos de mercancía de todos tipos y la gente se aglomera en ellos. Por tanto, hay mucha gente en la plaza y alguno hace señas de que está Yeshua, de forma que pronto un círculo de gente está alrededor del Nazareno, un círculo compuesto de personas de todo tipo, clase y nación. ¿Quién por veneración? ¿Quién por curiosidad? El Mesías hace un gesto de querer hablar. Vamos a escucharle, dice un romano que sale de un almacén. ¿No nos tocará oír alguna lamentación?, le responde un compañero suyo. No lo creas, Constancio, es menos indigesto que uno de nuestros oradores de rigor. Paz a quien me escucha. Está escrito en el libro de Esdras, en la oración de Esdras, capítulo 9, del 5 al 15. Fragmento tomado comienza en el versículo 10. ¿Qué vamos a decir ahora, Dios nuestro, después de las cosas que han sucedido? Que si hemos abandonado los preceptos que había decretado por medio de tus siervos, detente, tú que hablas, nosotros proponemos el tema, grita un puñado de fariseos, que se abre paso entre la gente. Casi al mismo tiempo vuelve a aparecer la unidad armada y se detiene en el ángulo más cercano. Los fariseos están ya frente al maestro. ¿Eres tú el Galileo? ¿Eres Yeshua de Nazaret? Lo soy. Bendito sea Dios por haberte encontrado. La verdad es que tienen unas caras de tanta mala uva que no se ve que estén alegres por el encuentro. El más viejo habla. Te seguimos desde hace muchos días, pero llegamos siempre cuando tú ya te has marchado. ¿Por qué me seguís? Porque eres el maestro y deseamos ser adoctrinados sobre un punto oscuro de la ley. No hay puntos oscuros en la ley de Dios. En ella no, pero en fin, pero la ley ha sufrido superposiciones. Como tú dices, en fin,
que han proyectado oscuridad, penumbras al máximo, y basta volver el intelecto a Dios para eliminarlas. No todos lo saben hacer. Nosotros, por ejemplo, permanecemos en penumbra. Tú eres el rabí, así que ayúdanos. ¿Qué queréis saber? Queríamos saber si le es lícito al hombre repudiar por un motivo cualquiera a su mujer. Es una cosa que sucede frecuentemente y siempre donde sucede esto da mucho que hablar. Vienen a nosotros para saber si es lícito y nosotros, según el caso, respondemos aprobando lo sucedido en el 90% de los casos y el 10% que queda desaprobado pertenece a la categoría de los pobres o de nuestros enemigos. ¿Cómo lo sabes? Porque sucede así. Todas las cosas humanas, y agrego a la categoría la tercera clase, la que, si fuera lícito el divorcio, más derecho tendría por ser la de los verdaderos casos penosos, como una lepra incurable o una cadena perpetua o enfermedad innominables. Entonces, ¿para ti nunca es lícito? Ni para mí, ni para el Altísimo, ni para ninguno de corazón recto. ¿No habéis leído que el Creador al comienzo de los días creó al hombre y a la mujer? Y los creó varón y hembra, y no tenía necesidad de hacerlo, porque si hubiera querido, habría podido para el Rey de la creación, hecho a su imagen y semejanza, crear otro modo de procreación, y hubiera sido igualmente bueno, aún siendo distinto de todos los otros naturales. Y dijo, así, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así pues, Dios los unió en una sola unidad. No son, por tanto, ya dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, porque vio que es buena cosa, no lo separe el hombre. Pues si así sucediera, sería una cosa ya no buena. Pero, ¿por qué entonces Moisés dijo, si el hombre ha tomado consigo una mujer, pero la mujer no ha hallado gracia ante sus ojos por algún defecto desagradable, él escribirá un libelo de repudio, se lo entregará en mano y la despedirá de su casa? Esto así está escrito en Deuteronomio 24:1-4. Lo dijo por la dureza de vuestro corazón, para evitar con una orden desórdenes demasiado graves. Por esto os permitió repudiar
a vuestras mujeres. Pero desde el principio no fue así, porque la mujer es más que el animal, el cual sigue el capricho del amo o de las libres circunstancias naturales y va a este o aquel macho. Es carne sin alma que hace pareja para reproducirse. Vuestras mujeres tienen un alma como vosotros y no es justo pisotearla despiadadamente, porque si bien la condena dice: estarás sometida a la potestad de tu marido y él te dominará. Ello debe acaecer según justicia y no con atropello lesivo de los derechos del alma libre y digna de respeto. Vosotros, con el repudio que no os es lícito, ofendéis al alma de vuestra compañera, a la carne gemela que se ha unido a la vuestra, a ese todo que es la mujer con que os habéis casado, exigiendo su honestidad, mientras que vosotros, perjuros, vais a ella deshonestos, minorados, a veces corrompidos, y seguís corrompidos y aprovecháis todas las ocasiones para herirla y dar mayor campo a la lujuria insaciable que hay en vosotros. Prostituidores de vuestras esposas, por ningún motivo podéis separarlos de la mujer que está unida a vosotros según la ley y la bendición. Solo en el caso de que la gracia os toque y comprendáis que la mujer no es una propiedad, sino un alma, y que por tanto tiene iguales derechos que vosotros de ser reconocida parte del hombre y no su objeto de placer. Y solo en el caso de que vuestro corazón sea tan duro que no sepáis elevarla a esposa después de haber gozado de ella como una prostituta, solo en el caso de anular este escándalo de dos que conviven sin que Dios bendiga su unión, podéis despedirla, porque entonces vuestra unión no es tal, sino que es fornicación, y frecuentemente sin el honor de unos hijos, porque o son eliminados forzando la naturaleza o repudiados como una vergüenza. En ningún otro caso, en ningún otro, porque si tenéis hijos ilegítimos de vuestra concubina, tenéis el deber de poner término al escándalo, casándoos con ella. Si sois libres,
No contemplo el caso del adulterio consumado contra la esposa ignara. Para ese caso, santas son las piedras de la lapidación y las llamas del Seol. Y para el que repudia a su esposa legítima porque está saciado de ella y toma a otra, hay solo una sentencia. Ese es adúltero, y es adúltero el que toma a la repudiada, porque si el hombre se ha arrogado el derecho de separar lo que Dios ha unido, la unión matrimonial continúa ante los ojos de Dios, y maldito aquel que pasa a segunda esposa sin ser viudo, y maldito aquel que toma otra vez a su mujer primera después de haberla despedido por repudio y haberla abandonado a los miedos de la vida, siendo así que ella haya cedido a nuevo matrimonio para ganarse el pan. Si queda viuda del segundo marido, porque aunque sea viuda, fue adúltera por culpa vuestra, y haríais doble su adulterio. ¿Habéis comprendido, fariseos que me tentáis? Estos se van humillados sin responder. Es un hombre severo. Si fuera a Roma, vería que allí fermenta un fango aún más hediondo, dice un romano. También algunos de Gadara se quejan: dura cosa ser hombre, si hay que ser castos de esta forma. Y algunos más fuertes: si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, es mejor no casarse. Y también los apóstoles repiten este razonamiento mientras toman de nuevo el camino que conduce a los campos tras haber dejado a los de Gadara. Lo dice Judas con sarcasmo, lo dice Santiago de Zebedeo con mucho respeto y reflexión. Y Yeshua responde al uno y al otro: no todos comprenden esto, ni lo comprenden bien. Algunos efectivamente prefieren el celibato para tener libertad de secundar sus vicios, otros para evitar la posibilidad de pecar siendo maridos no buenos. Solo algunos, a los cuales les es concedido, comprenden la belleza de estar limpios de sensualidad e incluso de una honesta hambre de mujer, y son los más santos, los más libres, los más angélicos sobre la faz de la tierra. Hablo de aquellos que se hacen eunucos por el reino de Dios. Hay hombres que nacen así,
a otros los hacen eunucos. Los primeros son personas deformes que deben suscitar compasión. Los segundos son abusos que hay que reprimir, mas esta tercera categoría de eunucos voluntarios, los cuales sin usar violencia para consigo, por tanto, con doble mérito, saben adherirse a lo que Dios pide y viven como ángeles para que el altar abandonado de la tierra tenga todavía flores e inciensos para el Señor. Estos no complacen a su parte inferior para crecer en la parte superior, de forma que ésta florezca en el cielo, en los arriates más próximos al trono del Rey. Y en verdad os digo que no son personas mutiladas, sino seres dotados de aquellos que a la mayor parte de los hombres les falta. No son pues objeto de necio escarnio, antes, al contrario, de gran veneración. Comprendan esto quien debe y respete si puede. Los apóstoles casados musitan entre sí. ¿Qué os pasa?, pregunta el Nazareno. Y nosotros no sabíamos esto y hemos tomado mujer, pero nos gustaría ser como tú dices. Dices por todos Bartolomé. Y no os está prohibido hacerlo de ahora en adelante. Vivid en continencia, viendo en vuestra compañera a vuestra hermana, y tendréis gran mérito ante los ojos de Dios. Vamos a acelerar el paso para estar en Pella antes de la lluvia. Hermanos, esta es la gloriosa palabra del Mesías Yeshua, y su pueblo dice: te alabamos, Señor. ¡Qué belleza de mensaje! Aquí habla exactamente en su estado original, como el maestro habla exacta y específicamente sobre el divorcio. La situación de los fariseos, saduceos, que eran parte del templo, es de que ellos hacían mal uso del matrimonio en el aspecto que si a la mujer que ellos habían escogido por esposa tenían algo deforme, un ejemplo, que le faltaba un dedo o tenía un dedo de más, ya sea en la mano, en el pie, o un grano muy protuberante en la cara o una parte del cuerpo. Entonces, cuando ellos, ya satisfechos de esta mujer, querían cambiarla por otra mujer, y daban la carta de libelo, o sea, de repudio, y con esto la mandaban donde sus padres. Entonces, aquí el maestro les hace ver sobre su adulterio
así prácticamente. A la mujer se le daba carta de repudio, o sea, el libelo, cuando se comprobaba que había cometido adulterio. Por lo general, esto solo se daba en las mujeres. Eran casos muy pocos. Lo contrario, que las mujeres podrían repudiar a un hombre, pero se podía, ¿no? Lo que pasa de que la cultura estaba en ese aspecto muy machista, o sea, ellos se aprovechaban, era un prevaricato, digámoslo así. Por lo tanto, hermanos, que quede bien claro, el divorcio sí se puede dar carta de repudio, de un libelo, cuando hay adulterio, cuando el pecado está comprobado, y puede casarse bajo una segunda ocasión, una segunda vez. Por lo general, esto solo, únicamente y exclusivamente se da en los católicos, no así en los cristianos. Y sí también se dan en los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, a ellos fue que se les dio por parte en tiempo de Moisés, o fue por Moisés la ley que había el repudio. Pero aquí nos damos cuenta de que el maestro les hace ver a ellos cuál era su error. Entonces, hermanos, tenemos que aquí escuchar nuevamente este mensaje para ubicarnos y saber cuándo una persona puede. Pero como lo repito, los cristianos no tienen o no llevan este control. Primero porque ellos, los más antiguos, tendrán casi 200 años y nunca han tomado al pie de la letra esta situación. Por lo tanto, ellos no pueden, un pastor, divorciar eclesiásticamente. Sí, y lo repito, los judíos y católicos. Aquí hay esa situación de que legal. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que aquí el Mesías, ¿cómo pone en alto a la esposa? Acá dice, vuestras mujeres tienen un alma como vosotros, y no es justo pisotearlas despiadadamente, porque si bien la condena dice, estarás sometida a la potestad de tu marido y él te dominará. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3, versículo 16. Ello debe acaecer según justicia, o sea, que tiene que ser por la ley, o sea, el adulterio. Y parte de los mandamientos es no adulterarás, tanto el hombre como la mujer. Si uno se casa, es para ser completamente fiel. Pero la cultura de ahora, la mujer dice, si él me ha puesto los cuernos, yo también, a desquitarse. No, no es así. Mejor es divorciarse y, ¿qué dice el maestro? Hasta volver a casarse, hasta que quedar viudo. O, si eres católico,
puedes hacer una demanda y si eres mujer, claro que sí, en los católicos y los judíos te aceptan una carta de repudio, un libelo para un hombre y la mujer puede volver a casarse legalmente con otro hombre, pero tiene que haber dado el divorcio, bueno, legal, primero ante los hombres, luego se da ante las autoridades eclesiásticas para hacer la carta de repudio o libelo. Entonces, continuemos aquí lo que dice. Dice, ella debe acaecer según justicia y no con atropello lesivo de los derechos del alma libre y digna de respeto. Vosotros con el repudio que no os es lícito, ofendéis al alma de vuestra compañera, a la carne gemela que se ha unido a la vuestra, a ese todo que es la mujer con que os habéis casado, exigiendo su honestidad, mientras que vosotros, perjuros, vais a ella, deshonestos, minorados, a veces corrompidos, dice el Mesías, y continúa, y seguís corrompidos y aprovecháis todas las ocasiones para herirla y dar mayor campo a la lujuria insaciable que hay en vosotros, prostituidores de vuestras esposas. Por ningún motivo podéis separaros de la mujer que está unida a vosotros según la ley y la bendición. Solo en el caso de que la gracia os toque y comprendáis que la mujer no es propiedad, sino un alma. Aquí cae muchas veces el machismo, que a la mujer se le sujeta, se le domina. Mira, María, tráeme un vaso de agua. Mira, alcanzadme las chanclas, que vengo cansado. Eso no, eso es machismo. Si la mujer trabaja en la casa y trabaja más horas que tal vez que un hombre, a lo sumo tal vez el hombre 12 horas, pero la mujer antes de esas 12 horas que el hombre está fuera de la casa, ella ha iniciado antes y ha terminado después de esas 12 horas. Por lo tanto, no es que la mujer va a estar a los antojos del hombre. El hombre tiene que saber guiar a la mujer. Si está cansado, por favor, Marías, ¿serías tan amable a traerme agua? Que me siento cansado. Con una voz suave, con educación, pero no con gritos, no de ninguna manera, sino que tenemos que tratarla como a alma gemela. Y acordémonos, en el matrimonio no somos dos, somos una sola carne, dice el Señor. ¿Quién de ustedes va a herirse un dedo, un pie, una mano, su cabeza? Nadie. Pero a veces agreden a la mujer y eso no es así. O muchas veces también la mujer comete cuestiones adversas como lo que estoy diciendo, que agreden al hombre. De ninguna manera, eso no es correcto. Si se vive completamente en un pequeño infierno, es mejor separarse. Uno, pues, si la mujer no ha adulterado, y esperar hasta que muera. Pero si adultera la mujer, ok, podemos proceder a actuar legalmente con la separación eclesiástica que se llama carta de libelo.
carta de repudio, carta de separación. Continuemos. Aquí dice, solo en el caso que la gracia os toque y comprendáis que la mujer no es propiedad sino un alma y que por tanto tiene iguales derechos que vosotros de ser reconocida parte del hombre y no su objeto de placer. Y solo en el caso de que vuestro corazón sea tan duro que no sepáis elevarla a esposa después de haber gozado de ella como una prostituta, solo en el caso de anular este escándalo de dos que conviven sin que Dios bendiga su unión, podéis despedirla. O sea, si no se está casado por la iglesia, por un ente que puede hacer el rito matrimonial, o sea, vivir completamente sin la bendición en unión libre, entonces allí sí se puede despedir a la mujer. Un ejemplo, no hay una justicia divina que se llama el sacramento del matrimonio. No lo hay. Entonces, ahí cualquiera puede separarse de los dos y no cometen absolutamente algo en contra de Dios. Sí, los que están casados. Continuamos porque esto está completamente muy nutritivo espiritualmente. Y continúa aquí. ¿Por qué entonces vuestra unión no es tal, sino que es fornicación cuando hay unión libre y frecuentemente sin el honor de unos hijos, porque o son eliminados forzando la naturaleza o repudiados como una vergüenza? O sea, cuando se está una planificación para no traer hijos. Sí, el elemento principal en un matrimonio es que hayan hijos. Ese es la procreación. Pero si solo están acá nada más por tener unas relaciones carnales, esto completamente no se llama matrimonio, pues, porque el matrimonio, su esencia es que hayan retoños, que hayan vástagos, que hayan hijos. Eso es lo importante, porque así lo quiere el Señor. Dice, en ningún otro, porque si tenéis hijos ilegítimos de vuestra concubina, tenéis el deber de poner término al escándalo casándoos con ella, si sois libres. No contemplo el caso de adulterio consumado contra la esposa ígnara. Para ese caso, santas son las piedras de la lapidación y la llama del Seol. Esto de la lapidación está en Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 27, en Levítico capítulo 20, versículo 10. Y sobre el Seol está en Números, el libro de Números capítulo 16. Y para el que repudia a su esposa legítima porque está saciado de ella y toma otra, hay solo una sentencia: ese es adúltero, y es adúltero el que toma a la repudiada. Porque, un ejemplo, muchos se casan con mujeres que solo se han divorciado por los hombres. O sea, van a la alcaldía, van a la corte, buscan abogados pero esta mujer sigue legalmente casada con otro hombre. ¿Qué pasa? Al morir, ambos son adúlteros. La mujer que solo se ha divorciado por las leyes terrenales
y está casada eclesiásticamente, al unirse a otro hombre, le pasa su adulterio. Lo mismo la mujer que no sabe que aquel hombre solo se casó, sigue casado eclesiásticamente o viceversa, ¿no? Para que lo entiendan ustedes. Así es de que, hermanos, el matrimonio aquí lo está poniendo completamente bien el Señor. No es que solo cualquier persona dice, yo los voy a casar, y después los manda donde el juez, los manda donde el abogado. Y muchos valen lo que hace el mundo, lo que hacen las leyes, que ya fueron a la alcaldía, ya fueron a la corte, y eso es lo que vale, y no el matrimonio dado, infundado, creado por Dios. Entonces, acá se da otra situación para terminar ya. Acá estaba, entre los apóstoles estaba Bartolomé, Felipe y Pedro. ¿Cuál era lo familiar de ellos tres? De que estaban casados. Felipe tenía hijas y que ellas se dedicaron única y exclusivamente para Dios. Eran vírgenes en su cuerpo y en su alma. Entonces aquí le dice, es duro para nosotros y como nosotros ya nos estamos casados antes de conocerte a ti. Pero que le dice ellos, ¿qué le dice el Señor? Y no os está prohibido hacerlo de ahora en adelante, que se mantengan ellos castos, vivid en continencia, les dice el Mesías, viendo en vuestra compañera a vuestra hermana, y tendréis gran mérito ante los ojos de Dios. Entonces, aquí hay algo importante, de que cuando los apóstoles estaban casados, pero en los 3 años y medio, siguieron 7 días de la semana durante 24 horas, durante 3 años y medio. Muy pocas veces iban ellos, tal vez para la Pascua o alguna otra actividad grande, o que estaban enfermos, iban a sus casas, o el Señor los acompañaba también, o en el caso de la suegra de Pedro. Entonces ya Pedro iba a ver a Porfiria, Felipe iba a ver a su esposa y a sus hijas, Bartolomé también, si es que todavía estaba viva, y supongo que sí. Por lo tanto, tenemos, hermanos, que en las cosas de Dios dice que es mejor. ¿Quién hace mejor, el soltero o el casado en las cosas de Dios? O sea, para tener un cargo eclesiástico, para ser pastor o ejemplo de una iglesia, lo ideal es que esté soltero, porque única y exclusivamente atiende las cosas de Dios, más el casado tiene que atender las cosas del mundo y las de su esposa. Entonces, allí hay división. No se pueden atender a 2 amos a la vez, porque se ama uno y se deja al otro, o se odia al otro. Entonces, allí es por eso que San Juan, él y todos los demás vivían castamente, vivían ellos en una continencia. Entonces, eso es lo importante, que si quieren tener un presbiterio, quieren ser pastores, quieren ser sacerdotes, tienen que estar completamente célibes. El que quiere mujer, mejor que se case y que atienda las cosas de su esposa y de sus hijos, de su casa y del mundo. Pero el que quiere las cosas de Dios tiene que estar soltero, como se hizo soltero
San Pedro, como lo hizo San Bartolomé, como lo hizo San Felipe, apóstoles del Dios vivo. Ellos hicieron célibes, ellos estuvieron en continencia. Y después que murió el Mesías, continuaron ellos con esa continencia, más aún todavía. Hermanos, esta es la palabra viva y gloriosa del Mesías, exactamente como fue dicha, expresada más de 20 siglos. A vivir de la mejor manera, hermanos, en gracia de Dios, ya sea soltero o casado, pero siempre en la gracia del Señor. Manda este mensaje a los que más puedan para abrir la mente espiritual, para decirle, no estés ya en fornicación, no estés ya en adulterio. Mira cómo expresó hace más de 2000 años el Señor, y vas a ver cómo de lo alto viene tu bendición por compartir palabra santa, viva y sagrada. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Bendecimos a Rúa, el Espíritu Santo, Paráclito Consolador, y a Hachén, el Padre de todas las luces, el gran Elohim, el gran Yo Soy.